Assalamu alaikum warahmatullah. Hoy vamos a hablar sobre qué es el Islam, o mejor dicho, qué no es el Islam. Porque es un poco complicado intentar describir lo que es la verdad. Es más fácil descartar aquello que es falso. Esto es lo que vamos a intentar aplicar en este vídeo. Intentar descartar lo que seguro no es el Islam. Lo que seguro no es la palabra de Allah. Bien, vamos a empezar con las revelaciones sagradas. Teóricamente es allí donde se encuentra la palabra de Dios. Tenemos varios libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Corán, distintas revelaciones. De entre todas ellas, solo se ha conservado en su forma original el Sagrado Corán. Esto es algo que, claro, hay gente que te dice, bueno, lo dices porque eres musulmán. No, cualquiera que estudie en profundidad el tema se va a dar cuenta de que solo el Corán se ha mantenido intacto. Todas las demás revelaciones se han perdido. No es que ya no sean válidas, porque el propio Corán nos dice que sí, que conservan parte de la verdad. Pero, por ejemplo, el hebreo antiguo, el que teóricamente se utiliza en la Torá, se perdió hace muchos siglos, pero muchos. Los hebreos hay palabras que no saben lo que significa de su libro. Luego, las palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Qué idioma o qué lengua utilizó Jesús? No sabemos si fue arameo, hebreo, no sabemos nada porque no hay registros, no quedan libros. Entonces es muy complicado el tema de las revelaciones que no sean el Corán, porque no tenemos nada. Ya no te hablo de los libros de budismo o hinduismo. Ahí ya ni siquiera hace falta profundizar, no se sabe nada, ni la fecha en la que aparece, ni los añadidos que se van incorporando a lo largo de los siglos. Bueno, al igual que en el Evangelio o que en la Torá, hay muchos añadidos. Esto lo dicen las propias fuentes de cada religión. Son libros que han sido construidos a lo largo de los siglos, son libros de los que no se tiene un conocimiento exacto de la lengua, entonces no son, con todo el respeto al mundo, fuentes fiables. Aunque, repito, el Corán dice que poseen parte de la verdad, ojo, Pero lo que vemos es que solo el Corán pasa la prueba del algodón. El idioma del libro de Allah se ha conservado intacto. ¿Qué significa esto? Porque tenemos poesía preislámica en la que aparecen prácticamente todos los términos que encontramos en el Corán, están en la poesía preislámica. Eso nos permite comprender el texto de Allah. Tenemos los léxicos ultra detallados con las raíces. Es decir, se ha conservado la lengua del Corán de forma original.
los beduinos del desierto siguen utilizando el lenguaje del Corán. Entonces, no se ha perdido. El árabe coránico es una lengua viva que tiene léxicos, que tiene otros textos que nos confirman significados. Entonces, aquí no hay ninguna duda. Solo el Corán pasa la prueba como supuesta revelación de Dios, vamos a decir supuesta, para el que no es creyente. Si nos vamos a museos, a estudios de eruditos sobre las escrituras, también nos damos cuenta que solo aparece el Corán en forma completa y en una fecha aproximada, no, una fecha exacta que coincide con la vida del profeta Mohammed. Es decir, se han hecho pruebas del carbono sobre manuscritos que coinciden con la época en la que vivió el profeta Mohammed. En trabajos o volúmenes del Corán completos. Tenemos mucha información. Todos los Coranes son iguales desde hace 1400 años. La gente lo ha memorizado. Tenemos demasiadas pruebas para afirmar con total confianza y seguridad que solo el Corán se ha mantenido intacto. El propio libro lo dice, que es Dios quien conserva esta última revelación, el Corán, y que no se va a perder. Entonces, es algo que el propio libro te está recordando a cada momento. Claro, ya tenemos una revelación ahí. Piensa una cosa, vete a buscar sobre los textos de la Torá o vete a buscar sobre el Evangelio. Vas a encontrar trocitos de hojas, fragmentos que aparecen 1000 años después de que supuestamente viviese el profeta. Es decir, no hay registros realmente antiguos del Evangelio ni de la Torá, solo del Corán. Eso lo podéis revisar. Yo tengo un vídeo en el canal titulado Revisionismo Islámico, podéis echarle un ojo. O si os metéis en profundidad en el tema, lo vais a poder ver con toda claridad. No es que lo diga yo por ser musulmán, ¿eh? Los mismos judíos y cristianos eruditos lo reconocen. Bien, entonces aquí tenemos que pasar a las fuentes. ¿Qué es lo único en lo que todos los musulmanes están de acuerdo? En que el Corán es la palabra de Dios. Todos los musulmanes tienen el mismo Corán. Lo que ocurre es que después encontramos sectas y cada una tiene una serie de libros e interpretan el Corán según la información de estos libros. Muchísimos, la mayoría de musulmanes, siguen su cultura, es decir, ni siquiera siguen los libros de tradiciones o hadices, sino que siguen lo que han aprendido sus padres, ¿no? El Islam cultural de cada uno de sus pueblos. Si quitamos cultura, quitamos los libros de cada secta, nos quedamos solo con el Corán. Y es en el Corán donde se dice que debemos seguir solo el Corán si somos creyentes. Es que es curioso, el libro lo deja muy claro. El Corán es la fuente. Y que no salga nadie con que hay un versículo, 2 que dice, o 3, que dice seguir al mensajero, porque eso queda muy claro, ya lo hemos explicado en otro vídeo del canal, que seguir al mensajero hoy es seguir el mensaje. Hay muchísimos versículos, es abrumador.
la cantidad de versículos que nos muestran cómo el Corán es un libro completamente detallado. No se necesita de fuentes externas para ser interpretado. Tenemos la lengua muy clara y tenemos el texto intacto. Entonces, ¿qué más quieres? Bueno, en cuanto a las fuentes, queda muy claro que de todas las que se encuentran dentro del Islam, la única, la auténtica, es el Sagrado Corán. Claro, tenemos que leerlo, el libro. Y en la lectura del texto nos damos cuenta que existe una estructura de raíces que forman palabras, versículos, pasajes, que dan vida a conceptos generales. No se puede traducir el Corán palabra por palabra. ¿Qué ocurre cuando leemos sobre el Corán? Que encontramos 1000 interpretaciones distintas, ¿verdad? Sí, claro. Pero esto no sucedería si tuviésemos en cuenta que el Corán se contesta a sí mismo. Es decir, no podemos hacer preguntas en el Corán y encontrar respuestas o buscarlas en otro lugar. No, si hacemos preguntas al Corán tenemos que encontrar respuestas en el propio Corán. No podemos dejar que sean otras fuentes las que nos contesten. No cuando tenemos en cuenta que las partes del libro no se pueden contradecir. Esto es lo que nos dice el propio Corán, que no hay contradicciones en él. Entonces, esto, claro, reduce mucho las posibilidades de traducir el Corán o interpretarlo, mejor dicho, como a nosotros nos dé la gana. Si no podemos incluir otras fuentes, si solo tenemos que atender a lo que dice el propio Corán, si no pueden haber contradicciones entre los conceptos o las ideas que vamos formando, se reduce mucho el tema. ¿Qué necesitamos? Un análisis profundo, entonces, de la escritura. Vale. En el análisis profundo nos damos cuenta que debemos quitar o poner a un lado o entender que hay expresiones propias de la lengua árabe, ¿no? Como cuando leemos que les explotará el corazón o que hay que refrescarse los ojos. Todo esto son expresiones que encontramos en la poesía preislámica y que los árabes ya saben lo que significa, no se pueden tomar de manera literal, o cuando habla de las manos de Dios o del trono de Dios. Hay que ser muy ingenuo y muy corto para pensar que se deben tomar de forma literal estas expresiones. No, son expresiones hechas del lenguaje. ¿Qué sucede? Que es cierto que las palabras que aparecen en el Corán pueden tener distintos significados. Claro que sí. Salat, zakat, saum o ayuno, jinn o genio, Jannah, paraíso, o Jahannam, infierno. Todo esto abarca, cada uno de esos términos abarca muchos sentidos que no deben traducirse igual, es decir, no se puede traducir salat igual en todos los, o zakat o cualquier término, exactamente igual en todos los lugares del libro. Esto es un fallo muy grande porque el árabe coránico, el árabe, depende completamente del contexto. Depende del contexto. No podemos dar el mismo significado a una palabra en todos los lugares. Esto los grandes lexicólogos, los eruditos lo saben. Lo saben. Mira, cuando profundizas en el texto coránico te das cuenta que no sabes exactamente localizar los lugares, los pueblos, los sitios de los que nos está hablando. No se puede localizar. No puedes
decir automáticamente, la historia de Faraón ocurre en Egipto, porque esto no te lo está diciendo el Sagrado Corán. Misr o Egipto significa una gran ciudad. Entonces, no hay puntos que se puedan localizar. No sabemos si el castigo o la recompensa es física o espiritual, porque la estructura de los versículos nos da a entender eso, que puede ser tanto física como espiritual. No sabemos si ese infierno o paraíso empieza ya en este mundo o en el otro. Pero sí, bueno, empieza en este mundo, porque si lo tomamos a nivel espiritual, ya podemos vivir un infierno o un paraíso en la tierra. El análisis profundo nos deja, en realidad, una serie de conceptos básicos que se repiten continuamente, ojo. En la historia de Adán tenemos el resumen de todo el Corán. El Corán y sus historias, sus preceptos, todo se resume en la historia de Adán. Cuando os he dicho que los términos reúnen una serie de conceptos o de sentidos básicos, tenemos que comprender ahí que todas las palabras que tienen que ver con el bien, es decir, con desarrollo, con progreso, con bienestar, son aquellas que guardan relación con el paraíso, con los frutos que allí hay, con la retribución que nos encontramos. Todo eso es positivo. Las cosas negativas, las malas acciones, el infierno, el fuego, todo esto tiene el sentido de quedarse estancado. Prácticamente todas las raíces de estas palabras nos dirigen a ese pensamiento. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el paraíso tiene que ver con progreso, y todo lo que tiene que ver con infierno tiene que ver con caos, con desorden, con quedarse atascado. Esto es algo que no tiene en cuenta la mayoría de musulmanes, porque no analizan en profundidad el texto. Al final son conceptos los que nos da la estructura coránica. ¿De qué va el Corán? ¿Qué se ha conservado en ese libro? Bueno, todo gira en torno a que hay un solo Dios, a que existe una ley de causa-efecto que acaba en un juicio final y que hay que llevar a cabo buenas acciones. ¿Qué son aquellas buenas acciones? Aquellas que aparecen en el Corán resumidas en las historias de los profetas, como siempre decimos. No son las que a nosotros nos parecen buenas, no. Imita a los profetas en las historias del Corán y estarás practicando los preceptos del libro de Allah. Te pongo un ejemplo. Ayuda a las mujeres o a los más débiles, como hizo Moisés, cuando estaba bajo el árbol y ayudó a aquellas chicas. Preocúpate de tus hijos, como hizo Jacob y Noé, que sufrieron por ellos. Honra a tus padres y perdona a tus hermanos, como hizo José. Cuando pierda la paciencia, recapacita, como hizo Jonás. Cuando estés enfermo o en depresión o hayas hecho una mala acción y te nubles, en ese momento confía en Dios, como Job. Mantente firme en tu creencia, aunque te sientas solo, como hizo Abraham. No tengas miedo de enfrentarte a la mentira, como hicieron María, Jesús, Aarón y Moisés, que desafiaron al clero o al poder en su época. No tengas miedo. La creencia en Dios, en el juicio
es algo muy particular, muy particular. Cada uno imagina lo que puede ser Dios, lo que puede ser ese día del juicio. Cada uno tiene un pensamiento. Lo único que se puede ver con claridad son las acciones de las personas. Ahí es donde jugamos todos en el mismo campo. Ese es el modo de demostrar la creencia, a través de la buena acción. La conclusión es que uno ha de ser consciente de Dios y debe hacer el bien. Esto es la verdad. El resumen de todo lo que hemos dicho está ahí. Tener confianza en Dios, abandonarse en Él y hacer las acciones de bien. Todo lo demás, todo, está sujeto a interpretación, puede o no ser verdad. Debemos centrarnos en lo básico, en lo verdadero. ¿Vale? Venga, un saludo para todos. Assalamu alaikum warahmatullah.